Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos una vez aquí en su programa Territorio Cero. Muy buenas tardes. La Como costumbre. Siempre. Buenas tardes. Sí, la costumbre de iniciar con todo en esta semana, ya que es lunesito después de un día del debate presidencial que surgió aquí el día de ayer, rumbo a la presidencia de la República 2018. Los candidatos, todos fueron los ganadores, o por lo menos fue lo que ellos dijeron. Así es, todos, claro que van a defender su postura y van a decir que, no sé, los militantes, por ejemplo, aquí en Puebla están ya saliendo a decir que su candidato a la presidencia, en el caso, por ejemplo, del PRI, así todos van a salir a decir que su candidato es el ganador del debate. Así es, y no nada más la gente cercana a la militancia de los partidos, sino también los mismos candidatos a la presidencia de la República, pues se pusieron ya a sacar en redes sociales que fueron los ganadores de esta contienda, de este primer debate, que, bueno, supuestamente han dado mucho de qué hablar, o se dio mucho de qué hablar, sobre todo por cómo se manejaron, ¿no? Algunas incoherencias durante este debate, otros obviamente también pidiendo que contestaran algunas preguntas a algunos candidatos acerca de sus propuestas y sobre todo pues a dar a conocer qué era lo que según ellos tienden para este cambio para 2018 en caso de ganar la contienda electoral. Y por eso es que el día de hoy aquí en Territorio Cero vamos a empezar a hacer este análisis de lo que pasó durante este debate el día de ayer, que en verdad fue para mí muy gracioso todo lo que sucedió. Fue verdad, vimos este circo, personajes que decían que eran todos contra uno contra todos, y bueno, personajazos, ¿no? Tenemos a José Antonio Mico Libreña, del Partido Revolucionario Institucional, candidato de la presidencia de la República por el PRI. Siguiente también tenemos, vamos a hablar sobre Ricardo Anaya, yo iba a decir canalla, también es un canallísima, ¿por qué no de mencionarlo? Que es candidato a la presidencia de la República por la coalición por México al Frente. También Andrés Manuel López Obrador, juntos haremos historia. También tenemos a los candidatos independientes, Margarita Zavala, que estuvo el día de ayer atacándole con todo acerca de cómo trabajó su esposo como expresidente de la República. Y también tenemos al Bronco, a Jaime Rodríguez el Bronco, que sí se aventó 2, 3 puntadas que la verdad sí causaron mucha gracia. Así es. Pero, ¿cómo ves? ¿Cómo ves tú? Estoy intentando iniciar sesión en mi Facebook y me dice, te mandamos un código a tu teléfono y mi teléfono está muy lejos, entonces va a ser muy difícil que inicie por el momento. Pero bueno, vamos a empezar con este debate, con lo que sucedió el día de ayer, con esos candidatos presidenciales en donde obviamente se fueron con todo y a la yugular, contra nada más ni nada menos que Andrés Manuel López Obrador, por todas las propuestas que él ha dado a conocer durante su pre-campaña y campaña. Lo más criticado que tuvo fue uno de ellos, la amnistía que según dijo iba a dar a todos los delincuentes, que él decía que no es el perdón, pero se lo trajeron como... Así es, principalmente la expectativa que generaba este debate, Henry, que era que todos los candidatos iban a ir en contra de un AMLO, ¿no? Y que Andrés Manuel López Obrador se iba a poner al tú por tú porque iba obviamente a reaccionar de una manera, pues lo iban a provocar y se iba a enganchar. Pero todo lo contrario, pudimos ver claramente que Andrés Manuel incluso tuvo como que mucha opacidad en el debate, casi no se defendió, no contestó muchas preguntas y muchas, o al menos la mayoría, las estuvo evadiendo. Y sí, todos los candidatos se notó clarísimo, claro, y es lógico porque pues va en el puntero Andrés Manuel López Obrador, todos los demás candidatos estuvieron tirándole así cosas, le estuvieron interrogando cuestiones, le estuvieron acusando. Entonces, vimos, la verdad, no sé, un Andrés Manuel no se alborotó, pero sí evadió bastante. Y en mi opinión, pienso que, por ejemplo, Andrés Manuel, un problema que tenía es que hablaba muy lento, ¿no? Y entonces no le daba tiempo de terminar o de enlazar las ideas que estaba tratando de decir, no las terminaba de formular porque habla muy lento. Yo no sé si realmente habla así o lo hizo incluso más adrede para como que verse que es culpa del tiempo y no culpa de que a lo mejor le faltara por decir algo. Y también, por ejemplo, por el lado contrario, Margarita Zavala se ve que estaba bastante ensayada y entonces parecía que estaba diciéndonos, no sé, así como un poema o estaba en un concurso de oratoria, ¿no? Y claramente ella, al igual que Jaime Rodríguez, cuando se expresaban le estaban hablando más a lo que es a la gente, no estaban tanto dirigiéndose a los candidatos, ellos trataban de dirigir sus palabras más a la gente
y Ricardo Anaya y Meade, que también tuvieron un papel ellos sí fueron los que tomaron más parte del papel en este debate, y hubo un momento incluso donde se armó como una controversia entre ellos dos, y por lo mismo Antonio Meade se alzó demasiado, se le alzó, ¿no? Porque tuvo muy buenas respuestas, la verdad, y fue de los pocos ahí que sí dio realmente el cómo, porque todos estuvieron nada más atacando y a lo mejor dando lo mismo que siempre ya estuvimos escuchando, que van a combatir la corrupción, que ya no van a permitir la delincuencia, ya no van a permitir que, por ejemplo, haya impunidad para los gobernantes o personajes políticos, que lo de la economía, etcétera, etcétera, pero realmente en el debate no nos dijeron cómo, ¿no? Nada más. Lo mismo de siempre. Andrés Manuel. Andrés Manuel y Andrés Manuel. Vas a preguntarle a Andrés. Con Andrés Manuel. De López Obrador. Andrés Manuel. Andrés Manuel. Andrés. Con Andrés Manuel. Es Andrés Manuel. Andrés. Otra pregunta, Andrés Manuel. Sí, Andrés Manuel. Todos estamos contra ti, Andrés. O sea, así estuvo. Así estuvo prácticamente casi toda el debate presidencial. Obviamente sí tenía mucho de qué hablar, era todos contra Andrés Manuel López Obrador, es el que encabeza actualmente la lista para ganar la presidencia de la República según las diferentes encuestadoras, pero también está siendo o fue atacado el día de ayer por todo lo que ha mencionado o ha hablado acerca de sus propuestas de campaña. Lo que sí agarraron directamente fue acerca de la amnistía, que le estuvieron casi todo el debate, pregunta y pregunta, que para él qué significaba la amnistía, sino el perdón para los delincuentes. Y que es una pregunta que el mismo Andrés Manuel no supo responder. Él se adueñó, ¿no? Se tomó como propia propuesta la amnistía, él fue quien dijo, es mío, pero ya cuando le preguntaron, ok, ¿y cómo? No supo responderlo. Así es. Bueno, vemos también que empezaron a surgir demasiados memes después del debate presidencial, pero sí hay que dejar muy en claro algo, ¿no? Creo que de todos los candidatos, yo vuelvo a repetir, yo no soy partidista, no, la verdad no me fijo hacia un partido como tal, pero sí tengo que reconocer algunas propuestas que hicieron algunos candidatos. Obviamente también tengo que analizar acerca de cómo controló esta forma tan visceral que todo el mundo esperaba de Andrés Manuel López Obrador, porque iba a ser atacado por todos los candidatos acerca de estos temas. Y bueno, una de las puntadas también que sí me gustó fue cómo ellos manejaron en realidad un debate que no vimos en 2012, fue algo completamente diferente. Vimos también esa línea tan apartidista, ¿no? Que empezaban a tener estos personajes que no dejaban hablar, que cortaban los tiempos, que incluso no manejaban algún tipo de propuestas. A mí lo que sí me gustó fue la manera de cómo se llevó a cabo este debate, sobre todo porque sí hubo algunas preguntas incómodas a alguno de los candidatos, o más bien a todos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ricardo Anaya, le preguntaron si él iba a aceptar que alguno de sus hijos pues se incorporara a la militar, ¿no? Ah, sí, a la sí militar se le vio mexicana. que se quedó pausado un rato, ¿no? Y ya después dijo, sí es la decisión y es su voluntad, claro que sí. Y lo desvió bastante, en vez de enfocarse en la participación de uno de sus hijos en la militancia, se desvió totalmente de, yo creo que hay que respetar la libertad de elegir, o sea, no, esa no fue la pregunta había sido otra, ¿no? Así es, pero en verdad sí fue un gran debate, fueron preguntas concretas a cada uno de los candidatos, sabían más o menos cuál era el talón de Aquiles de cada uno y lo vimos en las diferentes preguntas. En el caso incluso de Andrés Manuel López Obrador, también dieron a conocer algunas de sus propuestas que era acerca de la amnistía, ¿no? Que era lo que él perfilaba para ello o cómo él es que iba a manejar este tipo de situaciones, en donde a Andrés Manuel López Obrador pues negaba que la amnistía fuera una amnistía como tal. Que vuelvo a repetir, a veces sí hay que cuidar mucho lo que nosotros decimos, porque una palabra u otra llega a significar algo totalmente diferente. Acá vemos el verdadero significado de lo que es la palabra amnistía. Dice, perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos, generalmente políticos. Aquel año se proclamó una amnistía para todos los presos políticos, a excepción de los inculpados. Y la amnistía fiscal es la medida por el cual se perdona mediante una ley el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los que no cumplieron en su momento. La amnistía fiscal sirvió para que las empresas aflotaran bienes que tenían ocultos. Eso es en dos tipos, pero la general también es hacer
esta amnistía a todos los delincuentes, como vimos, es el perdón a ellos, que es ahí en donde empezaron a atacar. Digo, si Andrés Manuel hubiese ocupado otra palabra para redirigir un mensaje acerca, a lo mejor, como él decía, entrar a un diálogo con aquellos que en su momento entraron a este apartado delictivo por algunas situaciones económicas o etcétera, ¿no? Como él lo dijo ayer en el debate, pues hubiera sido algo totalmente diferente. Sin embargo, vemos que esta pequeña palabra ha servido para que ataquen directamente a Andrés Manuel López Obrador durante lo que fue el inicio de campaña y lo que falta todavía de aquí a que termine. Sin embargo, también estuvieron hablando acerca del famoso lavado de dinero de Ricardo Anaya, en donde obviamente él evadió, diciendo que él iba a dar a conocer que todo lo que hizo para este movimiento pues está en internet y que ahí lo podían encontrar para que se llevara a cabo cada una de pues todas esas propuestas. Sin embargo, vamos a seguir viendo cómo se van a manejar de aquí a que terminen las campañas electorales. Vemos que el primer debate sí dio mucho de qué hablar. Hay muchas también personas que están a favor o en contra de lo que pasó durante el debate. Unos le dan obviamente el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, otros a José Antonio Micur Ibreña, otros al mismo Ricardo Anaya. Muy pocas personas también están defendiendo la postura de Margarita Zavala. Y por el otro lado, pues la mínima a Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco. Pero bueno, hablando de estos temas, también resulta que hicieron algunas preguntas incómodas, como fue en el caso de Margarita Zavala, en donde obviamente primero remontaron y atacaron y señalaron que se la pasaba defendiendo todo el trabajo que hizo su esposo Felipe Calderón como presidente de la República en el año 2006. Este personaje que fue uno de los primeros que bajó de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también le hicieron la invitación que dejara de hablar del trabajo de su esposo y que se dedicara prácticamente a las propuestas que ella podría dirigir como presidenta de la República, que fue un tema en verdad sumamente importante, porque también los que estuvieron ahí llevando a cabo este debate, una de las preguntas que hicieron fue pues ya acerca del trabajo que hizo Felipe Calderón en el tema de seguridad, ¿no? Esos índices delictivos que, bueno, ustedes saben y todos conocemos, fue uno de los sexenios con más violencia en México por el famoso ataque a la delincuencia y al crimen organizado, que en ese punto Margarita seguía defendiendo a todo lo contrario, según que decía Andrés Manuel López Obrador, de mantener una amnistía. Ella iba a seguir a mantener un trabajo prácticamente como el sexenio de su esposo Felipe Calderón en combate a la delincuencia. Así es, y pues totalmente de una Margarita Zavala que se le vio que la entrenaron demasiado antes del debate, porque cada que hablaba era como estar viendo un concurso de oratoria. Y la verdad es que, pobrecita, yo sí la noté muy, muy nerviosa Margarita Zavala. Estaba muy nerviosa, se trababa mucho, como que no enlazaba bien sus ideas. Que respecto a esto salieron, de hecho, fue como la principal burla de los memes, y además de que los primeros que yo me empecé a encontrar fue por ella, ¿no? De que se trababa. ¿Qué propone usted para combatir la corrupción? Vemos algunos. Yo tengo el valor y los valores para defenderte de la corrupción, para defenderte del defenderte de los políticos corruptos. Y es que la política es una tarea humana para servir. La corrupción no desapareció. Pues es lo que estamos viendo actualmente con todo lo que está pasando. En verdad surgieron demasiados memes. Dieron mucho de qué hablar esos candidatos, sobre todo por la manera, no sé si fue ya la calentura del mismo debate, que empezaban a hacer ese tipo de acciones, ¿no? En el caso de Margarita Zavala, como lo vuelvo a repetir, iban directamente a un ataque mediático por el trabajo que desempeñó su esposo Felipe Calderón y porque ella defendió directamente durante todo el debate el trabajo que hizo este personaje. Sin embargo, también vemos a José Antonio Micur Ibreña, que a pesar de que ha trabajado y que lleva la sombra del mismo Enrique Peña Nieto, fue uno de los puntos también muy importantes que fue señalado durante este debate. Y en el caso de Ricardo Anaya también mantiene esta misma línea de lo de lavado de dinero. O sea, se dieron todos contra todos. Me gustó por esos tiempos que se dieron, también las famosas réplicas que hubo momentos que ya no pudieron contestar por todo lo que había en ese momento, pero sí demostraron a ver las verdaderas caras e identidades de cada uno de estos personajes. Y fue tanto así
que se fue más allá de este debate, de este pleito. Vimos que mientras Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre el trabajo que hizo como jefe allá como jefe de Estado ahí en Ciudad de México, bueno, anteriormente Distrito Federal, vemos que todos agarraban y le llevaban la contraria. Si él decía que había bajado los índices delictivos, Ricardo Anaya sacaba gráficas en donde decía que el índice no había disminuido, sino estaba a la alza. Al igual que la economía, las inversiones de los empresarios, que es uno de los puntos que también se ha manejado actualmente en esas campañas electorales. Vemos a Andrés Manuel López Obrador que incluso los empresarios han dado a conocer un miedo y un temor en caso de que llegue él por echar abajo las reformas que él dice que va a desaparecer en caso de que gane, ¿no? La reforma energética, la reforma laboral, incluso la reforma educativa. Así es, Andrés Manuel fue el principal protagonista de este debate, porque todos le aventaban puro AMLO y AMLO pues no. La verdad es que, como están diciendo los morenistas ya, ahorita dicen que AMLO ya no respondió porque ya estaba muy cansado, ¿no? Pero realmente hubo muchas cosas que sí hubiera estado bien que se defendiera, porque después del debate, él incluso salió a hacer un video donde salió a proclamarse a sí mismo el ganador del debate, ¿no? Pues todos la verdad empezaron a dar esta línea de que según habían ganado el debate. Yo la verdad no me creo ninguno. Sí vimos muchas incoherencias de todos los candidatos. El más incoherente obviamente para mí sí fue el mismo Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, al decir que una de las propuestas que él tiene es mocharle la mano a todos esos delincuentes, ¿no? Que en verdad fue algo muy gracioso, porque antes de decir eso le había dicho a mismo Andrés Manuel López Obrador que dejara de decir tantas incoherencias, ¿no? En sus propuestas de debate, y vemos que él sale con esa puntada, dices, sí, no, está muy mal. ¿Qué es lo que está pasando? En producción me parece que tiene por ahí el video, vamos a verlo, por favor, Diego, el de AMLO. No sé ustedes, pero yo creo honestamente que ganamos el debate. No quiero ser fantoche, pretencioso, presumido. Nos fue bien. Me hubiese gustado contestar, responder a otras mentiras. Bueno, pues ahí está su respuesta, ¿no? En el debate se quedó calladito, no dijo nada, pero yo creo que sí tenía muchas ganas, porque pues por eso salió a transmitir este video ya cuando terminó el debate. Y como él lo dice, ¿no? Sabe que tiene el respaldo del pueblo, sabe que tiene el respaldo de la gente, y por eso le dio más seguridad. Pero a mí sí me hubiera gustado verlo en ese caso, dándole esas respuestas a los otros candidatos, ¿no? En su cara, no otra vez tirándose videos, como ahorita hemos estado viendo que se manejan las campañas, de que a través de videos, en sus viajes de campaña también
nada más se echan indirectas, pero realmente cuando están en cara a cara es que no, es cuando deberían hacerlo, como por ejemplo el Bronco, sí fue un personaje que llegó y con todo, ¿no? A todos se los tronó y con alguna cosa. Así es. No, y fue tanto así que la devolución del dinero de producción sí, claro. Es lo que nos está diciendo y es un tema que yo iba a manejar también, acerca de cómo él ya casi al cierre de este debate saca según cheque que le da el Instituto Nacional Electoral para las prerrogativas de campaña, y él dice que ya había hecho un oficio para devolverlo junto con la candidata independiente Margarita Zavala, que analizando este debate, tanto Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala estuvieron trabajando juntos, ¿no? Sí vimos a un, ahí lo podemos ver en verdad, una de las propuestas de este personaje, Jaime Rodríguez el Bronco, el mochamano, ya le pusieron por ahí, lo apodaron ahí en redes sociales, en donde dice que les van a quitar la mano a todos estos delincuentes. ¿Cómo ves, mi Caro? No, pues sí, está bastante loquillo, no me lo quiero imaginar si es que llega al poder, que no creo, la verdad es que tiene muy nulas oportunidades de llegar a la presidencia, ya como habíamos estado mencionando antes, solamente es como lo metieron a las elecciones nada más para dividir más los votos, lo cual perjudicó pues a lo mejor un poquito más ¿a qué candidato crees tú que haya perjudicado más la entrada del Bronco a las elecciones? O sea, ya sabes quién, ¿no? Lo vemos y lo volvemos a repetir acerca de lo que estaba haciendo, de lo que dijo, porque le entrega una hoja en donde dice que firmara para renunciar a las prerrogativas de su partido, para que también diera a conocer la línea que Andrés Manuel manejaba, Así es, ¿no? Pero ellos no aceptaron. No, pero fue muy gracioso cómo rechazó Andrés Manuel esta hoja en donde dice, no, yo no, y se la quiere pasar a Ricardo Anaya. Y dice que porque ellos están devolviendo la mitad, imagínate, solamente la mitad de lo que ha costado esta campaña fueron 103 millones. Así es. Pero fue el único momento, yo voy a repetir, yo vi a un Jaime Rodríguez Calderón y a una Margarita Zavala trabajando en equipo para este debate, ¿no? Tratando de bajar todas las candidaturas de los partidos políticos, porque incluso hubo momentos en donde Margarita se estaba trabando en este debate, donde no sabía qué hacer y quería empezar a sacar y fluir la verdadera identidad de este personaje, y Jaime Rodríguez Calderón siempre intervenía para decir, nosotros somos independientes y tenemos que demostrar que nosotros podemos bajar a los partidos políticos. Pero uno de los golpes muy duros, aparte de las incoherencias que hizo Jaime Rodríguez el Bronco, sí fue esta parte en donde les entrega la hoja para renunciar a las prerrogativas, y fue el único momento en donde vi a los 3 candidatos de los diferentes partidos en coalición que defendieron su postura acerca de esas prerrogativas, en donde decían cada uno de ellos que habían entregado la mitad de esos ingresos. Por eso digo, fue muy bueno el debate, sí vimos muchas cosas de los que estaban hablando, de lo que de lo que se dio a conocer, sí fue un ataque y directa hacia todos contra todos, pero obviamente la balanza se inclinó un poquito más hacia el mismo Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y, por ejemplo, estamos hablando de esta parte, lo que pudimos notar en el debate es que como que el tema principal ahí fue la amnistía, ¿no? Donde todos se clavaron con ese tema. Y también otro tema que yo vi que estuvieron destacando, al menos en el caso de lo que era MID y Ricardo Anaya, este desvío de recursos, triangulación de negocios, donde uno al otro le decía, no, es que tú, pues, ¿qué hay de tu historial, no? Y el otro... Ajá, y entonces en tu gobierno, o sea, y es lo que toda la gente cuestiona de, por ejemplo, en este caso de José Antonio Meade, que si realmente está culpando tanto a Anaya por todos los negocios y las triangulaciones que ha hecho, ¿por qué cuando estaba él trabajando en el gobierno no investigó este caso? Ahora ya que es candidato, quiere hacerlo y pues ahorita, por más que quiera, pues no puede mover tanto como lo hubiera hecho en su momento, ¿no? Así es, pero vamos a seguir viendo, mi estimada producción, para que nos pase cuáles fueron ya las respuestas de los ciudadanos, de los mexicanos que vieron este debate. Obviamente salieron demasiados memes acerca de cada uno de los candidatos, acerca de lo que vieron y cómo visualizaron este debate. Por eso digo, para mí nadie ganó este debate, y el único que voy a atrever a decirlo, sí ganó José Antonio Mico Libreña. Bueno, es que eso también, como muchos dirían por ahí, eso desde el punto de quien lo vea, ¿no? Porque... Pero ¿cómo no va a ganar José Antonio Mico Libreña si se ganó 3 casas que le va a dar Andrés Manuel López Obrador? Si le llega a demostrar... ¿Pero ese no fue Ricardo Anaya? No, que le dijo, si yo tuviera las 3 casas no, fue, que están diciendo... Pues fue el del PRI, ¿no?
fue del PRI, fue Andrés Manuel López Obrador, porque hay que recordar que Andrés Manuel, una de las críticas que más ha hecho José Antonio Mico Breña a Andrés Manuel López Obrador es que no ha hecho su declaración general del 3 de 3, ¿no? Y bueno, ahí vemos a todos los candidatos del primer debate presidencial 2018. Vemos a Margarita Zavala, a Leono, a José Antonio Mico Breña. Vemos ahí al Chicken Little, ¿no? Al mismo Ricardo Anaya. Eso está buenísimo. Sí. El Andrés Manuel López Obrador. Y también tenemos al Sonsoneiger, ¿no? Te hace falta ver más backs. Dice, pide tus cervezas clandestinas. Y Jaime Rodríguez, ¿no? Con sus números sigue pidiendo que le den donativos. Igual ayer vi un meme muy chistoso donde decía que vendía carnitas asadas, inflables, todo para tu fiesta. Todo para la fiesta, payasos y demás, sí, así es. Pues bueno, sí, eso sería lo único que ganaría en caso de que pudieran demostrarle a Andrés Manuel que realmente tiene 3 casas, o bueno, 3 departamentos que no justificó. Y él dijo, no, pues si yo tuviera esos departamentos, pues los regalo, ¿no? Pues te los regalo, ¿no? En fin, y ahí a mí ni me hacen falta. Por eso digo que el único que ganó en esas propuestas de campaña, vemos ahí otro de los memes que están ahí, que sacaron en diferentes medios. Vemos ahí que está sacando su plantilla, ¿no? De la selección mexicana, que dicen ser que va a sacar una edición especial de Rafita Márquez. Rusia 2018. Rusia 2018. ¿Cómo ves? Pues así como la gente también, pues empieza a ver este juego. Vemos también que hay mucha gente que se encuentra, pues dudosa hacia qué candidato va a sacar o emitir su voto en esas elecciones. Vemos que dieron mucho de qué hablar. Vimos un Andrés Manuel López Obrador que le faltó tiempo, ya sea porque hizo tiempo o porque en verdad habla muy despacio. No tuvo la oportunidad de dar a conocer cada una de las propuestas y obviamente contrarrestar lo que decían los candidatos. Vemos a Ricardo Anaya, que lo único que sí admiro también de Ricardo Anaya fue la parte de que muchos analistas pensaban que no iba a dar el ancho en estas elecciones. Y no iba a dar el ancho en este debate presidencial porque es el más joven de todos los candidatos. Así es, y bueno, es que también muchos han comentado que esta era una oportunidad perfecta para Ricardo Anaya para ganarse toda esa parte, al menos de todos los millennials, poder subir un poquito otra vez en las encuestas. Sin embargo, lo que se comenta es que no lo hizo, o sea, se quedó muy abajo de la expectativa también que se tenía para poder ganar esta parte de público y realmente no la trabajó. Era el momento en el que tenía que ponerse a exponer sus propuestas, tenía que darse a lucir prácticamente y vimos que se quedó corto en el debate, ¿no? ¿Y esto es culpa de qué? De que se dedicaron más a echarle más cosas a Andrés Manuel López Obrador en lugar de decir, bueno, ¿y cuáles son tus propuestas, no? ¿Y tú qué vas a hacer al respecto? Y bueno, eso, todo lo que ayer mencionaron, todo eso ya lo sabíamos, se ha estado tratando durante todas las pre-campañas y las campañas, y entonces realmente ahorita ya no es tanto fijarse en eso. Yo creo que tendrían que haberse fijado más en el cómo se van a hacer las reformas que proponen, en cómo van a solucionar todo lo que están argumentando que harían si en el caso de ganar la presidencia. Entonces se quedaron muy, muy opacos, la verdad. Así es. Y sobre todo también uno de estos temas que dieron a relucir en ese debate fue acerca de cómo Andrés Manuel López Obrador ha incorporado a diferentes militantes al partido de Morena que ellos llaman corruptos y que no quisieron directamente en sus partidos políticos. Sobre todo en el caso del Partido Revolucionario Institucional. Que bueno, para mí, sí hay algunos candidatos de Morena que estuvieron en el PRI que han salido a ser honestos en algunas declaraciones. Y para eso, producción, vamos a ver si podemos preparar algunos de estos memes que también sale o damos a conocer en este corporativo acerca de estos candidatos del Partido Revolucionario Institucional que ahora visten con playera de Morena y que ahora también están haciendo campaña en algunas de senadurías, en algunas gubernaturas, en algunas diputaciones también, de todo lo que se está manejando actualmente. ¿Por qué? Porque ellos, los que están ya fuera de esta parte de algún partido y que se incorporaron a Morena, ahora defienden todo ese trabajo de Andrés Manuel López Obrador cuando en su momento era todo lo contrario, ¿no? Tiraban pestes, decían que era lo peor, incluso había políticos por ahí que según hablaban de espurios y de ilegítimos. Entonces vamos a ver pues esto, que para eso este programa, para divertirse y ustedes vean que nosotros no tenemos ninguna tendencia política.
Aprovechando la entrevista, dime por qué decides seguir en la política si robaste cínicamente en el gobierno priista del exgobernador Mario Marín Torres, que por cierto dicen que es tu padrino político y actualmente tienes una denuncia por haber defraudado a los damnificados del huracán Dean cuando era secretario de Desarrollo Social. Te robé una palabra. Ahí está. Y es que en verdad eso es lo que estamos viendo, cómo se manejan en las campañas y con esos personajes que salieron de las filas del PRI, que fue muy atacado también durante el debate de Andrés Manuel López Obrador y que les dio cobijo pensando que podrían cambiar la manera de hacer política. Así es, y precisamente es lo que incluso ellos mismos ahora vienen a reclamarle a AMLO. Por ejemplo, aquí en Puebla se dio que el hecho de que estaban criticando a AMLO por esto que mencionas, Henry, de que incluyó a militantes que no siempre han sido Morena, que incluso eran priistas y que no compartían la misma idea, que siempre lo tiraban abajo y ahora están adentro, ¿no? Donde estamos esperando que pues al rato no lo traicionen, no que ya lleguen al poder, le den la espalda y entonces, ¿cómo se les va a ver? Y por ejemplo, quiero citar esto, que dice, que le están diciendo a los morenistas, donde dice, te respetaba porque eras un auténtico opositor del sistema, pero ya ni eso, pactaste con el Baster Gordillo, pactaste con Napoleón Gómez Urrutia, ya ofreciste anticipadamente perdón y amnistía. Hay videos de lo que estoy diciendo a Carlos Salinas de Gortari y al propio Enrique Peña Nieto. Yo no sé si es tu obsesión por el poder o el cansancio, pero debes explicar por qué cambiaste, Andrés Manuel. Y eso es algo que le dice Ricardo Anaya a Andrés Manuel López Obrador. Así es. Que fíjate que en un momento sí quedó, yo sí me quedé impactado cuando da esa declaración el mismo Ricardo Anaya, porque le dice, bueno, es que yo sí creía en ti también, ¿no? Como que diciendo, sí, tenías una visión algo totalmente diferente de lo que según se habla de las campañas electorales, que es un golpe bajo. Por eso digo, en verdad sí tuvo esa línea el mismo Ricardo Anaya para poder entrarse al juego de este debate presidencial. Vamos a repetir, estaba compitiendo ante un Andrés Manuel López Obrador que lleva ya prácticamente pues ya con esa la tercera candidatura para la presidencia de la República, que tiene también ya muy estudiado los temas y propuestas de campaña. Vemos a un José Antonio Micuri Breña, que tiene experiencia también en la política, que está asesorado por el mismo Enrique Peña Nieto, que está asesorado por toda esa bancada del PRI, que ha tenido por muchos años la presidencia de la República. Vemos a Margarita Zavala, que a pesar de que no ha tenido una trayectoria tan importante en la vida política, solamente ha tenido cargos como el DIF nacional, pero tiene un asesoramiento de uno de los expresidentes de la República Mexicana, de su esposo, de Felipe Calderón. Y Jaime Rodríguez el Bronco, bueno, es un personaje también que ha tenido muchos años trabajando la militancia, que ha trabajado la política, que salió de las filas del Partido Revolucionario Institucional y lo vimos, que cada uno tenía una diferente línea de propuesta. Y el que salió a relucir ahorita para poder competir fue Ricardo Anaya, ese Chicken Little que pensamos que no iba a dar ni una en este debate presidencial, pero se ve que lo pusieron a leer, porque incluso fue tanto así que leyó libros del mismo Andrés Manuel López Obrador, y de ahí es de donde saca esto, que cómo es posible que un personaje político que tenía un perfil de verdadera izquierda, pues ahora surjan este tipo de pactos o este tipo de coaliciones también y de acercamientos con otros políticos que ya ni ellos mismos lo quieren, para poder levantar su imagen en esta campaña de contienda electoral. Eso sí fue uno de los temas que la verdad a mí sí me gustó. ¿Por qué? Porque sí hemos visto que a veces la gente se va mucho con la imagen de Andrés Manuel López Obrador y pero piensa... no están mirando todo lo que realmente tiene, o sea, el hecho de que piensen de que porque se pasó Morena, porque es el partido de Andrés Manuel López Obrador, quiere decir que mágicamente esos políticos que habían sido corruptos durante todo su trabajo, ahora van a cambiar, ¿no? De repente les va a llegar el don divino y ya no van a hacer esas cosas. Ahí tenemos un video. No, ahí tenemos esta fotografía, esta imagen que también fue muy criticada por todos los candidatos hacia Andrés Manuel López Obrador, que busca sobre todo que se acabe la corrupción en el país. Y bueno, vemos ahí a Bejarano, que es el señor de las ligas, como se le conoce, que fue una de las personas muy cercanas cuando fue jefe de gobierno en Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, y le preguntaban y le cuestionaban que porque él decía que como presidente de la República iba a dar esta imagen de ser un presidente honesto,
toda su gente tendría que ser honesta. Entonces, fue en donde también lo atacaron y dijeron, bueno, si en verdad tú dices que con esto de ser un presidente honesto, que tú como personaje vas a hacer este trabajo honesto hacia la presidencia de la República, ¿por qué entonces no te funcionó como jefe de gobierno en Ciudad de México, no? ¿Por qué vemos al señor de las ligas? ¿Por qué vemos a Eva Cadena también recibiendo dinero, que casi $500,000 para tu propia campaña política? Y fue de esa manera en donde estuvieron atacando directamente al mismo Andrés Manuel López Obrador, mi estimada Caro, pero vemos también que tenemos ya muchos comentarios de toda la gente que nos está viendo en esa transmisión de Territorio Cero. Vamos a leer algunos, ya son varios y luego nada. Dice 50,000 personas viendo su transmisión, ok, no, jeje, es obvio que esta página es priista. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios, Dios me libre! Dámelo me libre. ¿Qué se le alzó a Meade? Pues, o sea, lo dejaron, ¿no? O sea, lo dejaron hablar, le dieron de dónde hablar, le arrancaron motores. AMLO presidente, Morena, votos masivos, AMLO presidente, Morena, bueno, ya. No más PRIAN, corruptos, ratas... Cínicos, mentirosos, ladrones, vende patrias. Cínicos, bueno, es lo mismo. Marco saludos, dice, pobre, da pena ajena, no me agrada hacer leña del árbol caído, pero es el precio que se paga por vivir de la mentira, el engaño y las sinvergüenzas. ¿De quién estará hablando este? ¿Quién sabe? Pero Marco. Sí, sería bueno, como estamos hablando de todos los candidatos, sí nos gustaría que nos pusieran el nombre de a quién se están refiriendo. Cuando ya no sabes cómo levantar a tu gallo muerto y solo tienes que decir lo que te dan la hará contar. No entiendo. Escriban bien también, por favor, para que pueda entender bien el mensaje. Dice Meado que es AMLO, que AMLO sacó a el Baester Gordillo, que no fueron los corruptos del PRIAN. Lo único bueno de este programa es el panorama de la ciudad, porque ni la chava está guapa. Bueno, cada quien, amigo. Blanca Evia del Puerto dice, la verdad me da flojera verte. Por cierto, licenciado Obrador, ahora sí ya pusieron quién. Dice, usted es el mejor, a los demás están listos para ir a la perrea junto con estos dos transmitiendo este programa. Qué gracioso, ¿no? Porque, o sea, si hablamos mal de José Antonio Mico Libreña, entonces somos morenistas, ¿no? Ya lo estamos viendo aquí en los comentarios. Si hablamos mal de Ricardo Anaya, entonces somos gente cercana a José Antonio Mico, no somos priistas. Y ahora, si hablamos mal de Andrés Manuel López Obrador, resulta que somos prianistas. O sea, que entonces la gente... ¿Qué es lo que está pidiendo, no? Uno intenta ser totalmente imparcial, no apoyar a ningún partido, obviamente, ese es el propósito de este programa, destapar a todos, pero pues la gente, es que también sabes que, Henry, hay que recordarle a la gente que hay muchas personas que, claro, apenas entraron a ver la transmisión, y en el momento que entran, casualmente a lo mejor estamos hablando mal de su candidato de preferencia, y entonces, es que si hablan mal de Meade, son morenistas, si se hablan mal de Anaya, son morenistas, si hablan mal de AMLO, son del PRIAN. Entonces, chicos, les comento que pues si pueden ver el programa desde el inicio, aquí ya se habló y se manchó a todos, y de todos también se les aplaude lo poco que hayan tenido de relevante en el debate del día de ayer. Así es, ¿verdad? Sarragaza dice, creo que son chayoteros, santo Dios, ¿dónde me ven los ramales o de dónde me ven que busco alguna adquisición económica? Yo la verdad nada más trabajamos para dar periodismo concreto, para hacer este análisis de lo que pasó acerca de este debate, el primer debate presidencial. Mira, aquí ya 2018. te están diciendo que se nota que eres panista. Ahora ya soy panista, hace rato soy morenista, eras morenista, hace rato también era priista. Eduardo López dice, AMLO presidente, cuesta quien le cueste. Mauro Gaspar dice, el Bronco se tendría que cortar solo las manos acerca de esta propuesta que tiene, en verdad muy buena. Es que en verdad da mucho que hablar. Arismendi es el mochorejas y el Bronco es el mochamanos. Es el mochamanos. Cristian, el J. Vázquez dice, vaya, hasta que veo que hay algo de gente transmitiendo en esa transmisión de Basofia. Mi estimado, cuando gustes, puedes hacer el casting. Sé que me estás pidiendo mucho, no te puedo responder ni contestar las llamadas, tengo mucho trabajo. Pero cuando gustes puedes hacer el casting y si tienes el perfil para poder hablar de un análisis político, con mucho gusto. Oye, pero no que ya había querido y por eso ahora no le gusta lo que ve, porque él había querido, ¿no? Y él quería no dio todo, el ancho, pero no da nada, ¿no? Pero bueno, nosotros decimos, síguete preparando, sigue estudiando, y siga participando, ¿no? Y gracias por tus comentarios, serán tomados en cuenta. Rosel Palacio, pues están apoyando al PRI y PAN. No, estamos hablando de todos los candidatos. Estamos hablando de los aciertos que tuvo y también de los errores de cada uno, ¿no? Ya hablamos de los errores y aciertos del PRI, de los errores y aciertos del PAN, de los errores y aciertos del mismo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Un personaje que en verdad
pues ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, también el trabajo que ha mantenido últimamente pues ha llevado a que fuera muy criticado en ese primer debate, ¿no? Acerca de palabras como la amnistía, que a lo mejor no lo supo decir claramente qué era lo que quería trabajar con todos esos políticos, acerca de la entrada de los políticos a su partido, que ni el PRI ni el PAN ya quería, ¿no? Vemos hace rato a Alejandro Armentamier, que es un personaje que trabajó bajo el yugo de Mario Marín Torres, uno de los peores gobiernos que ha tenido el estado de Puebla, y que por cierto ya se anunciaba que iban a trabajar en estas elecciones a favor de Morena, y que el mismo Mario Marín iba a dar toda esa parte para que se llevara a cabo su candidatura, y lo vemos actualmente que así está sucediendo, ¿no? Son este tipo de críticas que han hecho que critiquen directamente al mismo Andrés Manuel López Obrador. Pero de ahí en fuera sí vimos un personaje que lo mencionamos hace rato, pues era muy tranquilo, no se exaltó como se exalta regularmente en esos debates, que no se enoja, que no se enojó, no sacó esa manera tan visceral que es Andrés Manuel, ni mucho menos empezó a señalar con los deditos, que es algo muy típico durante todos los debates que ha tenido Andrés Manuel López Obrador. Así es, y por el contrario, pues prefirió evadir ese tipo de preguntas, ¿no? La verdad es que con esa expectativa que todos tenían y yo creo que muchos esperaban, Andrés Manuel se controló bastante. Así es, pero bueno, eso fue lo que pasó en el debate el día de ayer rumbo a la presidencia y bueno, de la y es que es República. lo que comentaba, ¿no? Que no lo hizo porque aquí los morenistas, de aquí en Puebla, ya salieron a decir, bueno, los expristas, no, es que no sé, a veces me confunden, no sé si aún recordar que eran del PRI, que nacieron con el PRI, que delinquieron con el PRI, pero bueno, ahora están en Morena. Pero ellos, aquí tenemos a dos expristas, que aquí cuando estuvimos a un gobernador pésimo, el peor, uno de los peores gobiernos en Puebla, por Mario Marín, una persona que se robó bastante de este estado, pues sus hijos políticos, Nancy de la Sierra y Alejandro Armentamier, que ahora ya están ahorita como candidatos, que ojalá no queden, porque eso sí, la verdad es que es lo que comento, ¿no? ¿Qué les hace pensar que porque se cambiaron de partido ya no van a hacer lo mismo? Así es. Realmente, no siguen siendo las mismas personas. Y salieron ellos a defender a AMLO, porque cabe mencionar que esos dos políticos realmente no tienen ni de dónde alzarse, ¿no? Ellos, si fuera por ellos de decir, yo hice esto, no podemos. Nancy de la Sierra podría salir solamente a presumir de las riquezas que se ha hecho junto con su marido, pero claro que no van a salir a decir eso, ¿verdad? Porque si no, entonces la gente menos los va a apoyar, pero pues es lo único que podría hablar ella, de todo lo que se robaron de Cholula y cómo realmente no hicieron mucho. Y Alejandro Armentamier también no tiene mucho de qué hablar, porque lo único que tendría que hablarnos es de lo que hizo supuestamente en el gobierno de Marín. O por ejemplo, aquí tenemos a otra candidata de Morena, que ella ni siquiera tiene ninguna experiencia política, ella es locutora de radio, lo único que sabe hacer es tener un lenguaje vulgar y pues... Y también hay que recordar que su esposo de la misma Nay Salvatori es un priista, ¿no? Toda su familia ha trabajado en las filas del PRI, y que ahora vemos a esta candidata en fila de Morena, ¿no? Del Movimiento de Regeneración Nacional, y es esa parte que también ha sido muy criticada por parte de los presidenciales, ¿no? ¿Cómo es posible que Andrés Manuel le dé apertura a este tipo de políticos cuando él tiene, pues, personajes que en verdad pueden dar el ancho en esta contienda electoral? Yo siempre he dicho, ¿no? Andrés Manuel López Obrador sí ha sido un personaje que pudo jalar a demasiada gente, ha tenido una gran corriente política, tanto así que él pudo crear solo al Movimiento de Regeneración Nacional, y lo creó sin estos políticos, los creó sin jalar la basura política de otros partidos como del PRI o del PAN o del PRD o del mismo PT, del Partido Encuentro Social, de cada uno de los existentes. Él logró hacerlo de la misma ciudadanía, de la misma gente que cree o creía en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de toda la gente que le echaba tierra y a pesar de toda la gente que quería hundirlo. Tenemos un caso muy, muy ejemplar, como aquí en el Miguel Barbosa Huerta, un personaje que todo el tiempo se dedicó a estar echando para abajo a AMLO, manchando su imagen, y ahora lo vemos que supera su mano derecha aquí en Puebla, le dio uno de los puestos más importantes de candidato a la gubernatura, y dices... ¿Cómo? O sea, sí entiendo eso de la amnistía y que AMLO quiere perdonar, pero pues ahora sí se está manchando, porque todos los militantes de otros partidos que se dedicaron a simplemente tratar de bajarlo, pues ahora están en su partido y se anclan de la imagen, y es totalmente evidente porque generalmente siempre salen a hablar de AMLO y de AMLO y de AMLO, y claro que van a contar con el apoyo de gente, pero ni siquiera por ellos mismos, solamente van a contar del apoyo de la gente
porque está AMLO. Y si no estuviera AMLO, esos personajes ahorita quién sabe dónde estarían ahí a lo mejor peleándose en el PRI por un huesito. Cosa que, por ejemplo, pasó dentro de su partido. Teníamos a personajes que siempre habían sido morenistas, que realmente sí compartían la idea de AMLO y que se fueron muy molestos del partido porque cuando estos personajes expristas entraron a Morena y se quedaron con los puestos más importantes, claro que todos los demás se enojaron porque dicen, ¿cómo es posible que yo siempre he sido morenista, siempre he apoyado a AMLO, ahora entre un personaje que ni siquiera era de nuestro partido, que siempre le echaba mugre a nuestro partido y ahora él se va a quedar con el puesto, ¿no? Como en el caso de Alejandro Armentamier, por ejemplo. Así es. Bueno, vamos a algunos comentarios. Dice Cruz Guadalupe López Márquez que Mit ganó, sí ganó, lo dije hace rato, no ganó el debate, ganó 3 casas que Andrés Manuel López Obrador le dijo que si comprobaba que era de él, se los iba a regalar. Entonces, fue el único en verdad que ganó algo, ¿no? Por lo menos 3 casas, y es que el mismo José Antonio Meade llega a demostrarle a Andrés Manuel López Obrador que las casas que no publicó en su 3 de 3 le pertenecen a este personaje de Morena. Por eso digo que fue muy gracioso, porque todo el mundo dice que ganó, ¿no? Vemos que en redes sociales José Antonio Micuribreña dice que ganó el debate, Ricardo Anaya dice que ganó el debate, Andrés Manuel López Obrador dice que ganó el debate, Jaime Rodríguez Calderón dice que ganó el debate con esta propuesta de mocharle las manos a todos los delincuentes, y Margarita Zavala también dice que ganó. Por lo menos la crítica ganaron cada uno de ellos. Por eso digo, todos aquí sí fueron ganadores, ¿no? Todos aquí fueron ganadores, todos aquí fueron perdedores, y claro que yo, alguien que por ejemplo no se incline por un partido político es quien, en este caso nos cuesta, ¿no? Nos cuesta decidir por quién dar el voto, porque era un debate en el cual tú estabas esperando ver las propuestas, ver el cómo, no solamente cuáles, pero que ya nos las sabemos, ya todo el tiempo las repiten, sino el cómo, y no lo hicieron, y entonces sigues teniendo esa duda, sigues diciendo, bueno, entonces ¿por quién? No sabes. Muchos ya saben que quieren votar por AMLO, así como muchos saben que quieren votar por Meade, ya saben que quieren votar por Ricardo Anaya, y aunque vean esos debates, y aunque el debate realmente se hubiera enfocado a dar propuestas, no cambiarían su opinión, ¿no? Porque simplemente ya están decididos a que su candidato es el ganador. Pero ¿qué pasa con los que no? Así es. Aún no tenemos. Pues mira, al final de cuentas, ya para cerrar esta parte de todo lo que está pasando rumbo a las elecciones presidenciales, sí le quiero mandar un mensaje al queridísimo Pepe Tomé, que busque y que cheque bien la manera de cómo está dirigiendo su campaña de Morena aquí, porque ya está empezando a salir sobre los chayos que él está ofreciendo. Y vuelvo a repetir, no hay mejor manera de hacer una buena campaña que dirigir un buen mensaje político a todos los ciudadanos y no estar repartiendo dinero a todos los reporteros para bajar la credibilidad de algunos medios de comunicación. Y es por eso que le invito a Pepe Tomé que vea también con quién se está juntando dentro de las filas de Morena. Sin embargo, vamos a cambiar el tema, vamos a hablar ya de otra cosa que también es importante, porque este es un programa de revista y no podemos hablar todo el tiempo de política. También pues hay que dar otros espacios, pero tú también nos traes un tema muy interesante, ¿no, mi Caro? Ah, claro, les traigo ya para descansar un poquito de la política, porque pues también ya está muy caliente aquí en los bots de sus respectivos partidos. Pues les traigo un tema que todo esto que seguramente han visto en revistas así, esas que sí son de las malas, donde te sacan artículos que hablan, por ejemplo, de que la fruta engorda, o que no irte a la cama sin cenar te ayuda a bajar de peso, de qué cosas, de que, no sé, hay muchos mitos de la nutrición, que entonces yo, que tengo conocimiento en el tema, amplio conocimiento, no soy como Nani Salvatori que quiere estar en la política y no sabe nada de la política. Yo sí tengo estudios de nutrición, entonces les voy a comentar unos poquitos temas, Henry, y muchas gracias por abrirme el espacio para comentarlos. Y son de estos mitos que siempre, ¿no? Que es que la vecina me dijo, ¿no? Que la vecina me dijo que no me tomara la insulina porque me va a hacer daño, ¿no? Porque voy a engordar, porque me voy a quedar ciego, ¿no? Y dices, ¿por qué? O sea, vamos a hablar algunos, no puedo destapar todos porque no daría tiempo, pero vámonos rápidamente con algunos mitos, encabezándonos con lo que es esto, por ejemplo, de que dicen que comer la fruta como postre, simplemente comer mucha fruta engorda, ¿no? Y que mucha gente se da a la tarea de realizar estas dietas que las conocen como cetogénicas, que son dietas que excluyen totalmente a los hidratos de carbono, principalmente en este caso las frutas, porque todos conocemos que son azúcares simples, azúcares que se absorben de forma muy rápida, pero es un mito, realmente no engorda comer las frutas, sino como en algún programa ya habíamos estado platicando esto, depende cómo las comas. Sí es malo consumir un cóctel de fruta,
que sea, no sé, ay, sí, es muy buena la fruta y todo, y depende del color, son muchas vitaminas, son minerales variados, pero también es importante no hacer una gran mezcla ni comerlas en gran cantidad en un solo momento. ¿Por qué? Porque las frutas contienen azúcar simple y el azúcar simple se absorbe muy rápido, a comparación del azúcar de, por ejemplo, de un pan integral o de un cereal, cosas así más, son hidratos de carbono más complejos, una tortilla. La fruta, para comerla y que no cause este efecto de que engorda, lo que tienes que hacer simplemente es a lo mejor combinar a lo mucho 2 frutas en un coctelito y echarle yogurt, ya no sea yogur de fresa ni yogur de mango ni nada, porque eso tiene muchísimo azúcar, de preferencia que sea yogur natural, y también combinarlo a lo mejor también se puede con un poco de queso, o se le puede poner unas almendras, se le puede poner algunas nueces. ¿Por qué? Porque estas son proteínas y son aceites. Son grasas, perdón. Entonces las grasas y las proteínas, si las consumes junto con hidratos de carbono, vamos a disminuir esta absorción tan rápida en el organismo de las frutas y de las verduras. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de frutas, y cabe mencionar que todos los colores es importante, como bien lo dice el plato del bien comer, es importante combinar muchos colores, porque en cuanto a los colores, respecto a la vitamina o el mineral que nos puede aportar, antioxidantes, vitamina A, vitamina E, cítricos, por ejemplo, vitamina C, etcétera. ¿Cómo ves, Henry? ¿Tú ya habías escuchado esto de que comer fruta engorda? No, de hecho yo sabía que comer mucha fruta te causaba diabetes, ¿no? Por tanta azúcar que puedas comer, pero no es que te engordar... cause diabetes también así de la nada, porque pues también es una predisposición genética, que algunos traen, algunos no la traen, sin en cambio todos la pueden producir, bueno, no la predisposición, pero pueden producirse el hecho de padecer diabetes. En el caso de que ya traen la predisposición, ¿a qué me refiero con esto? A que familiares tuyos tengan el historial de que han padecido diabetes, ¿no? O padecen diabetes actualmente, tu mamá, tu abuelita, tu tía. Con eso tú ya debes empezar a cuidar tu alimentación, porque la insulina, que es una hormona que nos ayuda a usar el azúcar como energía, es como, hagan de cuenta, como una cubetita en nuestra vida, y que es el páncreas, ¿no? Y entonces cuando consumimos algún alimento que contiene azúcar, se activa luego el páncreas y produce insulina para poder jalar este azúcar. Y si tú comes de montón, como muchas personas he visto que piden los cócteles en restaurantes y que traen manzana, plátano, melón, sandía, y todavía le echan miel, ¿no? O le echan a veces hasta el azuquita, o sea, eso es muchísimo azúcar y ese sopetón, ¿no? Entonces esto es lo malo, pero no es malo comer fruta, al contrario, es pésimo, que tengas dietas donde te prohíbas consumir esos alimentos. Por ejemplo, también aquí dice que el pan engorda, o que le quites la migaja porque engorda más que la costra. Engordan por igual, tienen las mismas calorías, simplemente la textura es diferente, porque la costra, al ser lo que queda fuera en el horno, pues se deshidrata y queda más durita, y dentro se conserva un poco más de humedad y por eso tiene esa textura esponjosa. Pero nada más, no quiere decir que porque está más esponjosita va a engordar más, ¿eh? Al final de cuentas es lo mismo, o en el pan blanco que le quitan las orillas para engordar menos, o sea, es lo mismo. Y exactamente. Eso es tiene mucha razón esta imagen, el pan no engorda, el que engorda eres tú, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, el pan no engorda, en realidad es también las porciones que nosotros lleguemos a comer, supongo yo, y hacer también de cómo nosotros vamos a trabajar todo este tipo de situaciones con la comida, mi Caro. Así es. También tenemos otro mito que dice que hay alimentos que adelgazan. No es como que vas a consumir un alimento y ese alimento va a hacer que, ya adelgazaste. Quiere decir, esto se refiere a que estos alimentos tienen, por ejemplo, la fibra, y por eso siempre la gente recomienda para que bajes de peso, pues come verdura, ¿no? O tómate el tecito, todo eso, porque en el caso de la verdura tiene fibra, esa fibra no es buena porque nos ayuda a tener una buena motilidad intestinal, a que, por ejemplo, evitemos el estreñimiento y evitemos que todas esas fecales se atasquen ahí, intoxicando el mismo cuerpo, haciendo que se absorban más azúcares, más grasas. Entonces, la fibra es como una escobita, ¿no? Y también es importante, pues, para esto de la motilidad intestinal, tomar mucha agua para ayudar al intestino a tener una buena digestión y evitar los estreñimientos y acelerar un poco el metabolismo. Otro de los mitos también es que dicen que es necesario tomar suplementos vitamínicos, se ha dicho por ahí, ¿no? Ese casi no es muy sonado, pero sí otros dicen que no, a fuerza, y hay gente que no puede vivir sin sus pastillitas y ya todo el tiempo, ¿no? Una pastilla para eso. Y eso es mentira, no a fuerza necesitamos suplementos, al contrario, puede ser un poco peligroso porque todo en exceso, todo, hasta las vitaminas en exceso son malas. Además de que todos los alimentos traen vitaminas y minerales, entonces a través de eso es que las consumimos. Por eso es importante que dicen que tengas un balance, porque si tú no consumes frutas ni consumes verduras, no estás consumiendo algunas vitaminas ni algunos
minerales, lo cual puede ser peligroso para tu salud. Entonces, hay una dosis diaria que cada vitamina tiene ya establecida por organismos de la salud, que simplemente con comer una comida bien hecha, no sé, tu pedazo de carne con tu ensalada que tenga arándanos, lechuga, espinacas, cacahuates, manzana, uva, todo eso estás cubriendo un requerimiento. Entonces es mentira que a fuerza hay que tomar suplementos, chicos. Si van a suplementarse, primero consulten a un experto de la salud, ya sea un nutriólogo, ya sea un médico, para que les digan si es verdad que este suplemento para ustedes es requerido, porque a lo mejor su alimentación no las cubre o tengan algún problema en el organismo que no los deje absorber lo suficiente. También dice que, por ejemplo, los alimentos que llevan grasas vegetales son más sanos. Todos los alimentos son muy sanos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí estamos hablando de algo vegetal, cuando hay mucha gente que siempre dice que comer... por ejemplo, todos estos veganos, la verdad es que ese siempre ha sido una idea que la gente a lo mejor dice, es que ¿por qué no hay que comer carne, no? Y mucha gente, en especial los veganos, se oponen a esto, pero la verdad es que los humanos estamos diseñados para comer carne. Por eso tenemos aquí 2 colmillos, porque es parte de la evolución, de que es para desgarrar. Si fuéramos diseñados únicamente para comer verduras, tendríamos los dientes como los de burro, ¿no? Nada más así, las muelas para estar ahí rozando el pastito y la lechuguita y nada más. Pero no, por eso tenemos este tipo de dentadura, gente, porque es parte de la evolución, porque el humano está diseñado para comer animales. Además de que la estructura molecular es similar. Entonces muchos dicen, no, porque yo puedo cubrir mi necesidad de proteínas comiendo cacahuates, nueces, espinacas, ¿no? Pero todos estos alimentos sí contienen un alto aporte de proteínas, por ejemplo, también los frijoles, pero son proteínas vegetales, quiere decir que es una estructura vegetal, y nosotros necesitamos proteína de origen animal porque somos igual, del mismo reino. Entonces, bien dicen por ahí que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, nosotros para poder tener buena fuente de proteínas necesitamos proteínas animales, no podemos cubrirlas solamente con proteínas vegetales. Y ahí tenemos por ejemplo, una imagen de los dientes que nos la puso nuestro querido productor, donde ahí está, por ejemplo, el colmillo. Para eso es que se hicieron. Así es. Pues muy interesante todos los temas. En verdad queremos agradecer a toda la gente que nos vieron durante esta hora de transmisión en Territorio Cero. Los queremos invitar a que nos sigan todos lunes, miércoles y viernes en punto de las 5 de la tarde con la información más relevante de lo que pasa en la vida política, social, cultural, de espectáculos, nutrición. Un programa de revista diseñado solamente para ustedes, con esta sátira y sarcasmo y burla de todo lo que pasa al día a día con nosotros. En verdad, Caro, te quiero agradecer que estés como siempre en esa transmisión de Territorio Cero. Mi estimado Diego ahí también en controles, nuestro productor. Toda la gente también que no vino. A Richard, se te extraña. Yo sé que te duele la muela, ¿no? Sí, la muela. Hay que sacar esa muelita. Si te está molestando mucho, te queremos de regreso. Iván, Javier, Roms, Armando, a toda la gente que hace posible que siga funcionando Territorio Cero. Mi nombre es Henry Sánchez. Esto fue Territorio Cero. Nos vemos el próximo miércoles, en punto de las 5 de la tarde. Hasta la próxima.